A mí una cosa que me ayuda mucho en la medida en que yo llego a eso, a encontrarme a mí mismo, lo que yo soy, lo que hay dentro de mí, es por ejemplo el ir a la naturaleza, ¿no? Para mí la montaña, en especial las montañas, los Pirineos, la Cordillera Cantábrica, la Sierra de Gredos, que la tengo más cerca de mi casa, o la Sierra de Guadarrama, que es mi misma casa. Lo que pasa es que me gusta más Gredos que Guadarrama, ¿no? Aunque también Guadarrama tiene cosas majas, ¿no? Pero Gredos es otra cosa, ¿no? Pues a mí la montaña es algo que me ayuda a encontrar mi propio espíritu, ¿no? O sea, yo cuando camino, empiezo a subir una montaña, es como que va sufriendo una transformación, va sufriendo una especie de alquimia. Es una actividad tan intensa, tan fuerte, tan profunda, que no es como dar un paseíto y, bueno, como si tal cosa, no, es una cosa que te va transformando, ¿no? Y luego cuando llegas a lo alto de una cumbre y te permaneces allí en soledad, ¿no? Yo creo que es muy importante, y es una cosa que hoy en día no se tiende a tener tanto como a lo mejor se debiera, es el estar solo con uno mismo, ¿no? Por ejemplo, la civilización es muy difícil, aquí en la ciudad. En la ciudad estás pendiente de lo que piensan los demás de ti, de que si la vecina no sé qué, de mirar el coche que tiene de mirar el guarda que te va a poner una multa. Entonces, en ese contexto es muy difícil centrarse en lo profundo, ¿no? En cambio, en la soledad de la naturaleza, pues es más fácil que en lugar de que te importe lo que piensen los demás de ti, lo que te importa es lo que tú piensas de ti mismo, ¿no? Y va surgiendo más lo que eres. Es como un lago donde han estado pasando un montón de lanchas motoras, han levantado el fango del fondo y las aguas están turbias. Muchas veces estamos así, por el estrés, la tensión, las preocupaciones, ¿no? Al cabo de un tiempo el lodo va bajando, el agua se queda transparente y entonces se ve el fondo. Bueno, pues eso yo creo que es más fácil de tener, por ejemplo, en la soledad de la naturaleza, ¿no? Y si no tenemos eso, pues muchas veces no descubrimos quiénes somos. Y si no descubrimos quiénes somos, pues difícilmente vamos a tener una opinión realmente propia o vamos a conducir nuestra vida con valor o con alguna cosa medianamente digna, ¿no? Porque estaremos presos. Mientras uno no tiene unas raíces profundas en sí mismo y sabe lo que uno es y lo que uno piensa, es muy fácil que pueda ser manipulado, puesto como no tiene las cosas claras, ni tiene una raíz profunda en sí mismo, pues será más fácil que sea manipulado, ¿no? Y si mucha gente pues viera lo que son y tal, yo pienso que realmente se darían cuenta primero de lo poco que se necesita, porque realmente está dentro de nosotros mismos todo lo que necesitamos, fuera de 4 cosas básicas aparentemente exteriores, que realmente también, como antes decía, forman parte de lo que somos, ¿no? Pero que realmente se necesita y se precisa muy poco, ¿no? En ese sentido se podría ir a una cultura realmente más ecológica, ¿no? Si no, va a ser bastante difícil, ¿no? Pensemos, por ejemplo, si los chinos alcanzan el nivel de vida, todos los chinos, ¿no?, que tenemos nosotros, pues los efectos serían terribles, ¿no? Y de hecho está viendo eso, ¿no? Es un país que está, por ejemplo, ahora ya han superado en cuanto a emisiones de cambio climático a Estados Unidos, ¿no? Entonces, si vamos en esa carrera loca al tener y no al ser, pues yo creo que malamente vamos a acabar, ¿no? Y sobre todo un aspecto yo creo importante que hay que recobrar es la poesía. El espíritu tiene mucho más que ver con la poesía que con el pensamiento racional, ¿no? En la civilización en la que estamos, llegado un momento de la historia, pues hubo una confusión entre el espíritu y la mente. Yo pienso que una parte de la culpa la tuvo Santo Tomás de Aquino, que empezó mucho con Aristóteles a pensar y al final se acabó, pues esto con lo de la teología, se convirtió lo que era algo espiritual en un concepto pues demasiado racional, ¿no? Y se fue poco a poco Occidente, bueno, eso es un pequeño detalle de ello, pero por una serie de causas, decantando hacia un esquema donde lo racional, que lo racional evidentemente tiene una importancia y debe tenerla, pero claro, la hipertrofia, el exceso de racionalismo, pues nos ha conducido por unos derroteros, pues eso, de excesivo pensamiento, de poco sentimiento, ¿no? Y yo creo que la salvación también está en eso, ¿no? En recuperar un poco esa vibración
que tiene que ver más con los sentimientos que con la cabeza, el cálculo frío. Una parte del drama es lo que está pasando con las humanidades en estos momentos, por ejemplo, ¿no? Las humanidades están siendo arrinconadas por un concepto de crear especialistas técnicos en cosas, ¿no? Como si todo fuera eso en el mundo, ¿no? Yo creo que eso es muy peligroso, ¿no? Eso tiene que ver con la destrucción de la naturaleza, ¿no? O sea, no puede ser todo un mundo pragmático, utilitario, mercantil, que es en el mundo en el que estamos, ¿no? Y nos hacen pensar que los hombres espirituales, los hombres que no valoramos solo lo racional, frío, aséptico, el cálculo matemático, las cuentas, la economía, que no somos serios, que lo único serio es el hiperracionalista, el personaje que piensa solo en las finanzas. Esas cosas son serias, pero la poesía no es seria, ¿no? El espíritu no es serio. Pues no, señor, yo creo que lo que no es serio es lo otro, porque nos está conduciendo a la debacle. Si son tan sabios, son tan listos, y los otros, los poetas, somos tan poco sabios, mira lo que estáis haciendo. Porque cuando antes había un poco más de poesía o de espiritualidad, el mundo estaba en mejores condiciones, ¿no? Que sí, que no eran tan listos, no tenían tantos datos de tantas cosas, teóricamente, pero a lo mejor tenían una sabiduría diferente que les hacía estar en mayor armonía con lo que les rodeaba, ¿no? Si uno se fija, el proceso de destrucción de la naturaleza, a lo largo de la historia, a la par que una desnaturalización del mundo y también de las propias personas, como comentábamos, es una desespiritualización. Nuestra cultura es menos espiritual de lo que era hace años, y décadas, y siglos. Y en paralelo a eso, ha habido una destrucción de la naturaleza. Los pueblos, que han sido pueblos que han vivido en armonía con la naturaleza, han sido siempre pueblos espirituales. Los indios, o los celtas en la antigüedad, o incluso nosotros en la cultura cristiana, hasta hace no mucho, con los enfoques y con los parámetros de la cultura cristiana. Nos hemos ido haciendo más materialistas y la devastación de la naturaleza se ha multiplicado. O sea, hay una relación entre la pérdida de espiritualidad y la destrucción de la naturaleza. Por consiguiente, si volvemos a hacer que esto sea un poco más espiritual, que tenga más valor el sentimiento, la poesía y este tipo de cuestiones, que se vibre más con las cosas en lugar del frío muerto y aséptico, cálculo que parece que es lo que se considera serio, ¿no? Pues es muy probable que también estemos generando una vuelta a un esquema donde, entre otras cosas, la naturaleza sea menos agredida, ¿no? Y también porque además cuando uno pone más el corazón en las cosas, o sea, el mundo de la naturaleza es un mundo que es el mundo de la belleza. O sea, la naturaleza es una obra de arte. Yo soy creyente, aunque sé que muchos se te pueden echar hoy al cuello, oh, es creyente, bueno, pues sí. Yo soy creyente y para mí la naturaleza es como una obra de arte del supremo artista, que es Dios. Y a través, igual que Beethoven te hace llegar con una sinfonía, un mensaje, y te eleva con su composición, pues de la misma manera, contemplando la naturaleza, contemplando los mares, contemplando, por ejemplo, aquí hace unos años una pardela que había en un hotel ahí en Santa Cruz, que era una ave marina que se metía en el hotel, yo no sé si seguirá eso, yo creo que ya no. Era una ave preciosa, además pasaba por el paseo marítimo la pardela, que es un ave que normalmente está en las zonas pelágicas, muy mar adentro, te pasaba por encima, ¿no? Tremendo. Pues eso, viendo las pardelas, viendo las águilas reales sobre la nieve de la Sierra Guadarrama, cabalgando en la marisma de Doñana, por ejemplo, más de una vez, ¿no? En la marisma, que son kilómetros y kilómetros de espejo, porque la marisma cubre muy poco, cubre una cosa así, y tiene kilómetros. Entonces tú vas cabalgando y llega un momento en el que ya no ves las orillas, solo estás viendo un espejo. Estás como si estuvieras en el cielo, porque ves el cielo arriba y el cielo abajo. O cuando estás en los Pirineos contemplando una cascada, o en un bosque o en un lago de montaña. O sea, es una cosa de tal fuerza y de tal belleza, ¿no?, que eso produce, pues como una obra de arte, una elevación del espíritu, ¿no? Y para sintonizar con esas cosas yo creo que más que el frío cálculo se requiere corazón, ¿no? Y o volvemos a recuperar un poco de eso, de corazón y de alma, o malamente nos va a ir, ¿no? Tanto en la crisis del medio ambiente como a nivel de seres humanos, ¿no?